Profeta Enseña, parte 2, y para eso le voy a pedir que me acompañe al libro de Amós, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a ver otro profeta más que nos deja una gran enseñanza. El Profeta Enseña, parte 1, estuvo referida a Elías y las características de Elías, ¿verdad? Pero de igual manera hay en Amós una particularidad, así como la existió en la vida de Ageo, y Dios llama inesperadamente a seres completamente normales para hacer de ellos, o para hacer en ellos, cosas anormales. Amós capítulo 1, versículo 1, cuando lo tenga me da un fuerte amén. La palabra se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra nos dice. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, te damos gracias en esta hora porque nos permites estar reunidos en tu casa. Gracias, Señor, porque sabemos que es tu palabra el alimento que cada uno de nosotros necesita. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, instrúyenos por medio de ella. Deposita, Señor, en cada corazón esa semilla que dé frutos al 100 por 1 por medio de nuestras obras. Todo lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Fíjense, el inicio de este libro nos habla acerca de Amós. ¿Y quién era Amós? Fíjense la característica especial. Generalmente se nos dice libro del profeta tal, ¿verdad? Pero en este caso nos habla de Amós. Y la característica que se resalta era pastor de Tecoa. Y cuando habla de pastor, no está hablando del ministerio del pastor, está hablando del oficio del pastor, que en el tiempo bíblico era muy común en el pueblo. Dice que estuvo en los días de Usías, ¿verdad? Y en los días de Jeroboam. Menciona a los 2 reyes, de los cuales fue contemporáneo Amós. Pero ¿qué características tiene Amós que nos pueden traer una enseñanza fuerte a nosotros? Aparte de la gran enseñanza que hoy día podemos encontrar en el libro de Amós. Generalmente los profetas menores son los que menos tocamos, porque son un poquito confusos, porque hay que relacionar la historia. Muchas veces podemos entender el libro cuando relacionamos la historia. Por ejemplo, usted al conocer los reyes de Israel y al decirle el libro, en los días de Usías y en los días de Jeroboam, usted se ubica en un momento histórico del pueblo de Israel y puede comprender de mejor manera el contexto del libro. Pero en términos normales, ¿verdad? Nosotros no estamos indagando o no nos detenemos a sincronizar la historia. Y entonces los profetas menores quedan un poquito relegados. Quizás el profeta menor del cual nosotros cotidianamente conocemos más es de Jonás, ¿verdad? Y empezamos con bíblica, ¿verdad? Que generalmente desde los que hemos estado en bíblica desde pequeños, conocemos la historia del profeta que no quería ir a predicar, que desobedeció y que el pez grande se lo tragó, pero que a los 3 días de estar orando salió y fue a predicar. Entonces, el profeta Jonás es de los profetas menores que más conocemos. Pero Amós nos deja una gran enseñanza para nuestra vida. Le decía, en el Profeta Enseña parte 1 vimos características de Elías. Primero vimos que Elías se dejó guiar, se dejó dirigir por el Señor. En segundo lugar, Elías fue sumiso. Es decir, que Elías respetó la autoridad y soberanía de Dios sobre él. En tercer lugar, vimos que Elías obedeció lo que el Señor le mandó, que Elías se sometió a una rutina establecida por Dios, y eso significa disciplina, y que de igual manera, aunque a Elías se le secó el arroyo porque lo manda a habitar al arroyo de Querit, pero el arroyo se seca porque no había lluvia sobre la tierra, pero Elías esperó la palabra de Dios sobre él para que le dijera nuevamente hacia dónde ir.
Y a pesar de que el arroyo se seca, Dios prepara allá una viuda en Sarepta para que alimente al profeta de Dios. Y ese mismo Elías que tuvo que huir, ese mismo Elías al que Dios le manda a esconderse, ese mismo Elías que fue alimentado por cuervos, más adelante vamos a ver que ese Elías fue alimentado por ángeles. Que ese Elías que tuvo que huir de Acab, que tuvo que huir de Jezabel, fue el mismo Elías que Dios levantó en un carro de fuego y no vio muerte. Entonces, vemos características de ese profeta. Ahora, ¿qué vamos a aprender acerca de Amós? Elías nos advierte de alguna manera por su personalidad acerca de no dejarnos llevar, como decía el pastor al inicio, por corrientes, ¿verdad? O prácticas que se alejan de lo que la palabra de Dios dice. Y hemos sido muy enfáticos en su iglesia. Si no está en la palabra de Dios, no se hace. Nuestro patrón, nuestro guión, nuestro mapa es la Biblia. Entonces nadie que se autodenomine profeta y se salga de lo establecido en la palabra de Dios, nosotros podemos darle credibilidad a lo que nos está diciendo. Pero en el caso particular de Amós, nos vamos a enfocar en sus características para darnos cuenta que Dios no elige a personas supercalificadas. Dios no elige a personas sobrehumanas o sobrenaturales. Dios elige a personas totalmente comunes como usted y como yo, las capacita y hace de ellas instrumentos de bendición hacia los demás. El libro del profeta Amós tiene, si lo podríamos resumir, tiene 5 mensajes para el pueblo, los cuales son de juicio, y 5 visiones que describen estos mensajes. Es un libro que radica, o que básicamente la temática principal es el juicio. Está advirtiéndole al pueblo, está diciéndole al pueblo, está advirtiendo en contra de la religiosidad, está advirtiendo en contra de la injusticia social que se está viviendo, está advirtiendo en contra de diferentes conductas que a Dios le desagradan y les está diciendo, señores, el Señor no va a tener más paciencia con ustedes. No va a tener más paciencia con ustedes. Ha llegado al límite la paciencia. Se van a ir. Es el primer profeta en profetizar, valga la redundancia, sobre el cautiverio. Y estamos hablando que el Señor les da un tiempo al pueblo de alrededor de 200, 300 años antes y le está advirtiendo del cautiverio. Y cuando el pueblo escuchó que iban a ser llevados cautivos, se burlaron del profeta, no le creyeron. Y lo fueron a acusar con el rey diciendo, allá Amós se ha levantado contra ti y contra tu reino. El que hablaba palabra de Dios fue acusado delante de las autoridades de ese tiempo. Pero ese mensaje tan importante, dado por el Señor, fue a través de un hombre que a los ojos humanos no cumplía con los requisitos para ser profeta. Ante los ojos humanos, cualquiera hubiera dicho, todos menos Amós, ¿verdad? Y empecemos por su nombre. Los profetas tenían ya de por sí un nombre que solo su nombre ya traía un mensaje de Dios. Por ejemplo, Isaías significa Dios es salvación. Jeremías significa Jehová es exaltado. Daniel significa Dios es juez o Jehová es juez. Ezequiel, Dios fortalece o Jehová fortalece. Y así sucesivamente podemos ir viendo los nombres de los profetas y todos tienen un significado que por sí solo da un mensaje. Pero imagínense Amós lo que significa. Amós significa cargador. No tiene nada que ver con el oficio del profeta. No tiene nada que ver, ¿verdad? No tiene renombre. No tenía un gran impacto. No era un nombre reconocido. No venía de una familia de abolengo. Simplemente se llamaba cargador. Y a ese hombre con un nombre tan simple, Dios lo llama y Dios le elige para darle un mensaje importante a su pueblo. ¿Cuántos nos hemos sentido incómodos con nuestro nombre? A mí no me gusta mi primer nombre. Generalmente me presento con el segundo.
Entonces yo me presento como Carolina, ¿verdad? Mi primer nombre no me gusta. No es feo, pero a mí no me gusta. Yo prefiero Carolina. Entonces, utilizo mi primer nombre, perdón, mi segundo nombre, Carolina, porque Claudia no me gusta. Posiblemente Amós no se sentía cómodo con su nombre. Posiblemente usted no se siente muy cómodo con su nombre. Bueno, los artistas seculares se cambian el nombre, ¿verdad? Para uno que sea más comercial. Por ejemplo, el señor Juan Sebastián, y no recuerdo su apellido, se cambia para Joan Sebastián. Y así sucesivamente usted va a ver que la gente no se siente cómoda con su nombre porque quieren un nombre que impacte, quieren un nombre que sea más comercial. Amós no, Amós tenía un nombre completamente simple, es más, ni siquiera mencionaba el nombre de Dios en él, se llamaba Cargador. Pero a ese cargador Dios lo llama. Otra característica que Amós tenía en contra es que no venía de una familia de profetas. Lo normal era que el padre heredara el oficio a su hijo. Y sucedía en las familias sacerdotales, sucedía con los reyes, sucedía, ¿verdad?, de igual manera con la gente de clase ya más baja. Por ejemplo, un pastor, su hijo iba a ser pastor de ovejas. Un agricultor, su hijo también sería agricultor. Un carpintero, su hijo sería carpintero. Esa era la tradición. Amós no contaba con una familia de profetas. No había detrás de él una dinastía que respaldara o que dijera, este es el profeta, ¿verdad? No había detrás de él un apellido de peso. No había detrás de él un nombre de peso. Sin embargo, a pesar de ser alguien que venía de entre las sombras, Dios lo llamó. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, no, pero es que yo no tengo cuello? No, pero es que yo no tengo, a mí nadie me conoce. No, pero es que yo apenitas, ¿verdad? Amado hermano, sin importar nuestro nombre, sin importar la familia humilde de donde vengamos, si Dios nos ha llamado y Dios nos ha prometido, Él va a cumplir lo que ha prometido para nuestra vida. Él nos puede usar de instrumentos de bendición, sin ver nuestras limitantes, sin ver nuestros defectos. Nuestras limitancias humanas no limitan a Dios para cumplir sus propósitos. El hecho de que a mí me cueste hablar, el hecho de que a mí me cueste X o Y habilidad, yo no la tenga, para Dios no es impedimento. Él va a cumplir sus propósitos en aquellos que le permitan dejarse utilizar. En aquellos que estén dispuestos a ser un instrumento en las manos de Dios. Aquellos que estemos dispuestos a hacer arcilla, a hacer barro en manos del alfarero. Y confiar que lo que Él va a hacer de nosotros es un instrumento de bendición. Otra característica que tenía en contra, bueno, le decía, Amós no viene de una familia de profetas. 7:14 de Amós. Amós 7:14. Estamos en el 1. Vayan 7:14. Acá estaba siendo acusado por el sacerdote del momento, ¿verdad? De esa época, el cual había ido y lo había acusado con el rey, de traición al rey. Y viene Amós y le responde de la forma más sincera posible. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. ¿Pero qué le dice? Viene Amasías y lo está acusando y le dice, tú estás profetizando, ¿verdad?, en contra del rey. Tú estás profetizando en contra de Israel. Tú estás profetizando cautividad para Israel. Y le dice, cállate. Le dice, es más, le dice, te vas de esta ciudad porque es santuario o capital del rey. Así, y te vas mejor a Judá a profetizarles a ellos. Y viene el profeta y le responde, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, mis padres no son profetas, yo no vengo de una familia con sacerdocio, yo no vengo de una familia con oficio de profetas. Es más,
Amós ni siquiera había sido educado en las escuelas de los profetas. Había en aquel tiempo escuelas de profetas. ¿Y quién fue el precursor de la escuela de los profetas? Samuel. ¿Recuerda usted en la época de Samuel la palabra de Dios había escaseado? Elí y sus hijos habían apartado su corazón, ¿verdad?, del juicio justo de Dios. Habían apartado su corazón de la ley de Dios. Estaban haciendo injusticias, estaban haciendo inmoralidad. Y la palabra del Señor había escaseado. Pero viene Samuel, ese niño ofrecido por Ana, su madre, y por medio, Dios lo toma como un instrumento, lo llama desde niño y lo empieza a utilizar. Y Samuel, viendo la necesidad de poder enseñar al pueblo, viendo la necesidad de hombres de Dios que pudieran guiar al pueblo espiritualmente, levanta las escuelas de los profetas. Más adelante vemos por ejemplo, a Eliseo, que nos dice la palabra que preparó la olla, ¿verdad? Había escasez de alimentos y prepara la olla para los hijos de los profetas. Eran los que estaban siendo instruidos en las escuelas de los profetas. Pero óigame bien, había escuelas de profetas desde el tiempo de Israel. Así como ahora hay muchos seminarios teológicos. Pero el hecho de que yo esté en un seminario teológico, o el hecho de que algunos hayan pertenecido a las escuelas de los profetas, no significa que Dios iba a llamar. Dios no llama al más capacitado. Dios no llama al más superdotado. Dios llama por medio de su gracia al cual Él tiene misericordia de llamar. Y a quien le la disposición de dejarse utilizar. Entonces Amós tenía todo esto en contra. Ya dijimos, su nombre, cargador. No venía de una familia de profetas. No tenía, en otras palabras, el respaldo. La genealogía. Para el pueblo de Israel la genealogía era importante. Para el pueblo de Israel era importante de quién era hijo y cuál era su linaje y qué había hecho sus generaciones atrás. Y él no tenía una genealogía de peso. Era un boyero y aún así Dios lo llamó. ¿Qué es eso de boyero? Vea nuevamente el 14, el versículo 14 y 15. 7, 14 y 15. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. ¿Qué era un boyero? Simple y sencillamente, aquel que cuidaba el ganado, cuidaba bueyes. Era un boyero. Y recojo higos silvestres. En otras palabras, el boyero vivía de lo que había alrededor. Así, ¿verdad? Como la persona dedicada a la agricultura, ¿qué pasa comiendo el agricultor? Jocotes, naranjas, mangos, todo lo que está en la naturaleza le ofrece. Tiene hambre, baja una guayaba, le da un poquito de sed, ¿verdad? Busca jocotitos, le saca el jugo, o sea, así pasaba Amós, cuidando los bueyes, metiéndolos al corral, alimentándolos, limpiando todo lo que los bueyes hacían. Esa era la vida de Amós, comiendo mangos, comiendo paternas, esa era su vida. Y a ese hombre Dios lo llama. Dice más adelante Amós, de detrás de los bueyes. Vea el versículo 15. Y Jehová me llamó de detrás del ganado y me dijo: ven y profetiza a mi pueblo Israel. De detrás de todas las vacas, de detrás de todos los bueyes, de ahí el Señor llama a Amós y lo levanta para ser profeta de su pueblo. Yo no sé cuántos de nosotros nos podemos sentir mal con nuestra ocupación. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos incómodos con nuestro oficio? Nos sentimos incómodos con nuestro pasado. Nos podemos sentir un poco frustrados con las cosas que no hemos alcanzado. No, yo boyero soy, dice Amós. No, yo cuido vacas, yo cuido bueyes,
Yo como de lo que hay en el campo. Pero a este boyero el Señor llamó, dice en el versículo 15, y de detrás del ganado, y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amado hermano, Dios nos llama, como le dije, al más capacitado o al más preparado. Pero cuando Dios nos llama, Dios nos empieza a capacitar para lo que Él quiera que usted y yo consigamos. Nuevamente, lea el versículo 15. Y Jehová me tomó de detrás del ganado. O sea, fue Dios quien lo llamó. No fue Él el que se autodenominó. No fue Él el que anduvo buscando el oficio de profeta. No fue Él el que buscó estatus o reconocimiento humano. Fue Dios mismo el que puso su gracia sobre Él y lo llamó. Y no solo lo llamó, y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. No era Amós el que tenía una palabra para el pueblo. No fue Amós el que preparó profecía para el pueblo. Dios no llamó a Amós porque Amós tuviese un mensaje que darle al pueblo de Israel. Dios llamó a Amós porque Dios tenía un mensaje para transmitir a su pueblo por medio del profeta. No nos sintamos incapaces de ser útiles en el reino de Dios, porque nosotros no tenemos nada, porque humanamente no tenemos que tener nada. Humanamente solamente necesitamos la disposición de dejarnos usar por el Señor. Usted y yo, ¿verdad? Amós, no vemos a Amós metido en un seminario teológico. No vemos a Amós metido, ¿verdad?, en una oficina preparando una tesis sobre doctrina. No vemos a Amós preparando un comentario bíblico acerca de la ley, ni lo vemos memorizándose el Pentateuco. ¿Qué hizo Amós? Escuchar el llamado de Dios y transmitirle al pueblo el mensaje que Dios había puesto en su corazón. No somos nosotros los que tenemos que preocuparnos por el qué vamos a decir o el qué vamos a hacer. Si Dios nos ha llamado, Él va a poner en nosotros lo necesario para ser de bendición. Yo no sé cuál es el llamado que Dios le ha hecho. Y posiblemente usted diga, pero es que yo qué les voy a enseñar a los niños en bíblica y todos los domingos hay que preparar una clase. No es usted el que va a preparar la clase, es el Señor el que le va a dar la instrucción para que esos niños que necesitan conocer la palabra sean llenos. No somos nosotros los que necesitamos estar capacitados. Nosotros debemos dejarnos guiar y capacitar por el Señor y Él va a hacer grandes cosas. Porque recuerde, amado hermano, toda la gloria y toda la honra es para Él. Nosotros solamente somos un instrumento suyo. De igual manera, Amós, o en la vida de Amós, ¿verdad?, podemos aprender que no se trata de quién soy yo, sino de lo que Dios hará en mí. No se trata de si soy o no soy, si tengo un título o no tengo un título, si estuve en un seminario o no estuve en seminario. El Señor nos va llevando, no estoy diciendo que está mal estudiar, claro que hay que hacerlo, porque cuando el Señor nos llama, Él mismo nos envía y nos marca el camino que debemos seguir. Vea nuevamente el 14, vamos analizando poco a poco. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. No, si yo boyerito soy. Así como nosotros podemos decir, no, si yo ama de casa soy. Yo, ya oyó que vamos a tener discipulado acá en la iglesia. ¿Cuántos han oído? Amén. ¿Cuántos van a venir? Discipulado. Y dijo el pastor que va a ser así como estar en un seminario. No, y yo 3er grado tengo. No, si yo apenitas la O, ¿verdad? Por redonda, decía mi abuelita. Ni la O por redonda. ¿Y qué me voy a ir a hacer yo a meterme al discipulado? No, si yo madre soltera. No, yo, amado hermano, no se trata de quién somos.
Se trata de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Y hasta dónde Dios nos va a llevar. Porque los títulos, el conocimiento o el intelecto no significa nada si no es puesto en las manos de Dios. Y usted y yo vamos a ver grandes personalidades en la historia. Vemos, por ejemplo, a un Isaac Newton. ¿Cuántos hemos oído hablar de Newton? Gran cerebro. Pero ¿sabía usted que Isaac Newton tuvo graves problemas de personalidad? ¿Sabe usted que los grandes científicos de la historia han sido personas depresivas? Muchos de ellos fueron personas que no lograron tener una vida sentimental satisfactoria, por mucho intelecto, por mucho conocimiento. ¿Cuántos hemos escuchado de grandes empresarios que alcanzan la cúspide, que logran obtener muchas riquezas y se terminan suicidando? Porque no se trata de talentos humanos. El único que puede hacernos resplandecer es Cristo por medio de su luz. Porque nosotros no brillamos por nuestra propia fuerza. Brillamos porque habita en nosotros Cristo Jesús y su rostro se refleja en nosotros. Y esas cualidades y esas características son las que nos van a ayudar a poder ser de bendición para los demás. Así que yo soy boyero y recogedor de frutas silvestres. Y más adelante el Señor le da una visión en la cual él ve un canasto lleno de frutas. ¿Por qué lo hizo el Señor? Porque Amós conocía perfectamente el aroma de las frutas, cuándo era época, cuándo eran comibles, cuándo debía dejarlas en el árbol. Conocía perfectamente. Y el Señor viene y le da esa visión porque Amós la iba a interpretar de la manera correcta, porque era de donde él venía. De igual manera, usted y yo, sea la preparación que tengamos, o aunque según nosotros no haya mayor preparación, deje de preocuparse acerca de eso y permita que el Señor lo empiece a utilizar y empiece usted a ser de bendición en cualquier área que el Señor le llame. Como le ponía el ejemplo, puede ser que el Señor lo ha llamado a bíblica, puede ser que el Señor lo ha llamado a acomodación, lo ha llamado a ofrenda, lo ha llamado a predicar su palabra, lo ha llamado a llevar su alabanza, no sé a qué Dios lo ha llamado. Pero puede ser que muchos de nosotros tengamos ese llamado escondido, postergado, porque nos da miedo, porque no nos sentimos capaces. Le tengo una noticia, es cierto, no somos capaces, pero Él sí es capaz de hacer grandes cosas en nosotros. Así que dejémonos guiar por Él. Uno de los mensajes más fuertes que el Señor dio al pueblo de Israel, a través de este hombre que tenía un nombre simple, como era cargador, a través de este hombre que no venía de un abolengo de profetas, no tenía una dinastía ni un apellido de peso detrás de él, a través de este hombre que era un simple boyero, a través de este hombre que no era profeta de oficio, que no había estudiado en la escuela de los profetas, y le da un gran mensaje al pueblo de Israel. Váyase a Amós 4:4. Y le dice al pueblo, a través de este profeta, solamente he tomado uno de los múltiples mensajes que usted y yo podemos encontrar en el libro de Amós. ¿Cuál es la tarea? Que usted lea el libro en su casa. Amós 4:4. Y el primer mensaje que Dios le da al pueblo por medio del profeta es que la religiosidad no basta. Amós 4:4, ¿lo tiene? Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. O sea, les dice, vayan a Betel y sigan prevaricando, váyanse a Galaad y sigan haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Ah, no, pues sí, pero por la mañana, ¿verdad? Presenten su holocausto.
presenten su sacrificio y vuestros diezmos cada 3 días. En otras palabras, les dice el Señor, sigan así como están, sigan portándose como ustedes quieren, sigan haciendo su voluntad. Pero sí, ¿verdad? El domingo todos al culto de 5 de la tarde. Sí, ¿verdad? El lunes, miércoles y viernes sí vamos a estar en la iglesia. Pero sigamos comportándonos como nos comportamos en el lugar de trabajo. Sigamos teniendo las expresiones que tenemos en el lugar de estudio. Sigamos gritándole a nuestros hijos como le gritamos en casa. Y dice el Señor, pero sí traen su diezmo, sí traen su ofrenda, ¿verdad? Sí presentan su holocausto, sí presentan su sacrificio por la mañana. Es decir, en religión cumplen, pero sus actos están completamente alejados de la voluntad de Dios. Vea el versículo 5. Y ofrecer sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicar ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. No les dice, sigan, no hay problema. Sigan engañándose a ustedes mismos con su religión, ¿saben? Porque el pueblo no dejaba de realizar sus actos religiosos. El pueblo se volvió litúrgico. El pueblo se volvió cumplidor de costumbres. Pero sus obras estaban alejadas de la voluntad de Dios. Como muchas veces la iglesia cristiana evangélica se ha vuelto cumplidor de liturgia. Cumplimos con un culto del día domingo, tal vez un culto a la semana, presentamos ofrenda y diezmo, pero dice el Señor, eso no lo es todo. El Señor no quiere una parte de nosotros, el Señor no quiere la parte religiosa del ser humano, el Señor quiere nuestro corazón por completo. El Señor quiere que las 24 horas del día y los 365 días del año vivamos para agradarle a Él. Porque los actos religiosos que podamos estar ejerciendo no van a comprar la voluntad de Dios. Las acciones religiosas que usted y yo podamos estar ejerciendo no van a doblegar la mano de Dios. Nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia delante de Él. No podemos ganar por nuestras propias fuerzas méritos delante del Señor, porque solamente Él es justo y perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivir conforme a su voluntad. Váyase a Amós 5, 21 y 24. Acá es más fuerte el Señor con su amonestación. 5, 21 al 24. Lea conmigo. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Es decir, habían fiestas establecidas allá en la ley. El Señor había establecido, ¿verdad?, las fiestas solemnes y las asambleas en las que todo el pueblo se presentaría con el sacerdote. Pero dice el Señor, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y vuestras asambleas. El pueblo podía estar reunido ahí delante del Señor y cumplir lo que Él había dejado establecido en la ley, pero cumplirlo nada más por compromiso. Y se nos olvida que aunque en apariencia nosotros podemos estar religiosamente cumpliendo, el Señor pesa y conoce cada uno de nuestros corazones y las intenciones que hay en ellos. A Dios no lo podemos engañar. Delante de Dios no podemos fingir espiritualidad, porque Él es verdad. Vea el versículo 22. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz
de vuestros animales engordados. Oiga bien, vuestros animales engordados. Sí, sí le estaban cumpliendo al Señor, pero todo este sacrificio y todo este holocausto, dice el Señor, ustedes háganlo, pero yo no lo recibo, porque yo conozco sus corazones. Nosotros podemos servir, nosotros nos podemos, como dice allá en Corintios, entregar nuestro cuerpo en sacrificio, pero si no lo hacemos con la actitud correcta, si no lo hacemos con un corazón contrito y humillado, el Señor no recibe ese sacrificio. Vea el versículo 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. La alabanza, cuando no viene de un corazón sincero, el Señor no la escucha. Por muy afinadito que cante, por muy melodioso que humanamente se escuche, de pronto puede ser una interpretación ejecutada de forma casi perfecta humanamente hablando. Pero si yo no siento lo que estoy cantando, si yo no vivo verdaderamente agradecido, si yo no le canto al Señor por lo que Él es, sino por lo que Él me da, Él no recibe esa alabanza. Nosotros muchas veces, ¿verdad? Le decimos, mire, cante. Porque todos estamos en el tiempo de alabanza y algunos están distraídos, viendo para otro lado, chateando, encargando pupusas, no sé, de todo estamos haciendo en el tiempo de la alabanza. Y le decimos, cante, cante, cante. Y nosotros creemos que, pues, como ya me vieron cantar, y ya me vieron que aplaudí, ya cumplí. Pero, ¿cómo está nuestro corazón de agradecido realmente con el Señor? Estoy yo cantando porque creo. Miren, hay un corito muchos coritos, ¿verdad? Pero cantamos hoy la número 215 del himnario, Dulce Comunión. Desde que empecé mi vida cristiana, quizás fue uno de los coritos de los que yo me enamoré, así como de En la Cruz. Pero Dulce Comunión es un canto tan lindo, porque nos recuerda que no merecíamos y que ahora tenemos comunión con el Padre por medio de su gracia, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero ¿cuántos de nosotros no analizamos la letra de los cantos? ¿Cuántos tienen himnario? Cuando usted toma el himnario y de pronto empieza a leer, usted puede vivir esas letras. El corito dice, dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da, oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Sí, qué bonito. Pero ¿cuántos de nosotros dejamos pasar la alabanza y lo vemos como un tiempo muerto? ¿Cuántos de nosotros de pronto hemos dicho, ay, voy a llegar ya cuando vaya a empezar la prédica? Ya cuando haya pasado la ofrenda, ¿verdad? Llego. Y el Señor espera que en nuestro corazón haya un canto constante de gratitud y que no sean simplemente salmodías, que no sean melodías muertas, sino que sea un verdadero agradecimiento para Él. Versículo 24. Pero miren, bien, dice el Señor, miren, señores, abominé sus solemnidades y sus asambleas, sus sacrificios y sus holocaustos no los recibo, sus animales engordados, sus ofrendas de paz, no las voy a recibir, dice el Señor. Y aparten de mí, dice, los múltiples cantares de sus salmodías. Todo eso yo no lo quiero, dice el Señor. Yo no quiero religión, yo no quiero liturgia, yo no quiero actos mecánicos, porque hoy toca, porque tengo que ir, porque me toca cantar, porque hay que ir a la iglesia. Ve el versículo 24. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Pero corra el juicio como las aguas
y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Qué espera el Señor de su pueblo? Que haya justicia en medio. ¿Y qué es justicia? No estamos hablando, o no está hablando acá del juicio que corresponde, ¿verdad?, por las obras. Está diciendo obras que vayan de acuerdo a lo que nosotros religiosamente profesamos. Que si usted y yo estamos cantando, el amor de Dios es maravilloso, cuando salgamos de aquí, las obras que realicemos sean obras que realmente den testimonio de que el amor de nuestro Dios es maravilloso. Que cuando salgamos de aquí, después de haber cantado, si sientes compasión por tus amigos, ¿verdad? Entonces háblales de tu Señor y lo cantamos porque lleva un ritmo bien bonito, pero que cuando salgamos de acá, esa compasión por nuestros amigos nos haga hablarles de Cristo. Que nuestras obras vayan apegadas a lo que hemos aprendido hoy en su palabra. Que comprendamos que el Señor quiere una iglesia viva. Una iglesia que dice, y me encanta porque dice, pero corra el juicio como las aguas. ¿Usted puede detener las aguas? Hoy se me rebalsó la pila, fíjese. Por estar chateando. Dejé encendido el chorro, me fui a chatear un ratito y cuando fui a oír, mis hijos estaban chapaleando en el agua, ¿verdad? Y sí, yo apagué el chorro, pero el agua siguió. El agua no la podemos detener. Así quiere el Señor que broten nuestras obras de justicia, como el agua. Y dice, y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Cómo es un impetuoso arroyo? Tiene fuerza. Un impetuoso arroyo arrastra. ¿Sabe por qué? Nosotros podemos llamarle aguas vivas a las aguas que corren. Usted llega a una lagunita y está toda verde. Esa agua no debe tomársela, porque son aguas muertas, retenidas, estancadas. Pero cuando el agua fluye, cuando el agua corre, como el arroyo que pide el Señor acá, ese correr de las aguas significa que esas aguas constantemente se están limpiando. Y están limpiando todo lo que hay a su alrededor. ¿Quién ha tomado piedras de debajo de los arroyos, de los ríos? ¿Por qué cree que las piedras son visitas ahí? Porque el correr de las aguas las va moldeando, las va limpiando, les va dando forma, les va dando textura. Así, nuestras obras de justicia deben ir limpiando toda la maldad y toda la iniquidad de nuestro alrededor, conforme a la voluntad de su palabra. Dios llamó a un hombre completamente normal como Amós para hacer cosas anormales por medio de él. Porque el poder no radica en nosotros y en nuestra humanidad, sino en aquel quien nos llamó, el cual, si ha prometido, cumplirá. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar.